Bienvenidos a un nuevo episodio de Afronta lo que vives. El día de hoy hablaremos de un tema sensible y lamentablemente triste, que muchos papitos, mamitas, familiares se enfrentan a esta triste situación. Estamos hablando del cáncer infantil. Les voy a dar unos datos que la Universidad Autónoma de México, es decir, la UNAM, nos da. Dice de la siguiente manera. Alrededor del mundo, 300,000 niños al año presentan y diagnostican este tipo de cáncer infantil. Y tan solo en México existen 2,000 casos al año de tasa de mortalidad. Lamentablemente triste. Es por eso que el día de hoy traje a una invitada especial. Es una mujer guerrera, una mujer que luchó para mantener con vida a su hijo. Y es que esta enfermedad nos agarró por completo en sorpresa. Siempre se dice que cuando perdemos a nuestra mamá o a nuestro papá, quedamos huérfanos. Cuando quedamos viudos, pues ese es el término, ya sea la pérdida del esposo o de la esposa. Pero, ¿cuáles son las palabras que describen la pérdida de un hijo? Tristemente, no hay palabras. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Rosana Pérez. Bienvenida. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Bien, me encuentro bien. Gracias por la invitación. Me agrada este tipo de pláticas porque de alguna manera me ayudan a seguir creciendo en esta situación. Perfecto. Fíjate que a lo largo del desarrollo de este proyecto siempre se me vino a la mente tu historia. Y es que el día de hoy vamos a contar la historia de Javi. ¿Qué significa para ti el nombre Javi? Wow, pues significa muchas cosas. Perseverancia, terquedad, valentía, ganas de vivir y muchas cosas más. Ternura, travesuras. Seguramente él tuvo una infancia bonita en sus primeros años de vida. ¿Nos puedes describir cómo fue? Pues bueno, fue un niño muy deseado, muy esperado por toda la familia. Era el primer hijo, primer nieto de parte de las dos familias, tanto materna como paterna, y fue un niño muy esperado, tanto como nosotros los padres como por parte de los abuelitos. Pues bueno, su bienvenida o su nacimiento fue una alegría para todos de la familia. ¿Cómo fue recibir el diagnóstico del cáncer? ¿Cómo se presentó? Pues bueno, fue una sorpresa, realmente que de alguna forma no nos esperábamos escuchar la palabra cáncer. El diagnóstico al principio fue una situación de que había algo en él, pero no sabíamos cuál era la situación real, ¿no? Él empieza a tener una serie de vómitos en la mañana, matutinas, ¿ok? Y de alguna manera lo llevamos al pediatra ese mismo día y nos decían que pues el niño estaba muy posmado, que había comido algo fuerte en la noche y que por eso estaba vomitando. Le daban medicamento para los vómitos y cedía. A los 15 días o a las 3 semanas o al mes volvía otra vez. Y pues no era normal, ¿no? Porque pues no veíamos que fuera una situación de que comía lo mismo siempre, ¿no? Empezamos a notar, bueno, en este caso yo, porque convivía más con él, que su marcha no estaba recta. Como que caminaba y se iba de lado, un poco para la izquierda. Y cuando lo bañé, en algún momento cuando lo bañé, sentí que su ojito izquierdo se fue de lado. Y tú como mamá, pues eres muy perceptiva de esas situaciones anormales, ¿no? Y yo dije, no, algo no está bien, aunado con los vómitos, que eran ya un poquito más frecuentes en el matutinos, ¿no? Era la situación. De ahí lo llevamos con el pediatra. El pediatra decía que era algo neurólogo y nos mandaron con un neurólogo de aquí de Mérida. Y el neurólogo le hizo ciertas pruebas,
y al último nos dio que le hagan una resonancia magnética y ahí es donde sale el tumor. Lo tenía en el tallo cerebral y hasta ahí no sabíamos si era cáncer, o sea, no había el diagnóstico, pero pues hoy es la palabra tumor y pues te imaginas lo peor, ¿no? Es ahí donde se descubre esta enfermedad. ¿Cuántos años tenía Javi? 7 años. 7. 7 años. Y anteriormente hubo ciertas, pues ahí banderitas rojas, pero de alguna manera no las tomamos en cuenta, y ni nosotros ni el pediatra, porque nos reportaban que de alguna manera un niño muy inquieto y tenía ciertas dificultades con ciertas palabras, pero nosotros, aunado lo llevamos con el psicólogo, lo llevamos con el terapia de lenguaje, al final lo llevamos con la neuróloga, y nos decían que es probable que tuviera TDAH, ¿ok? Ahí nosotros pues realmente esperamos el diagnóstico de la neuróloga y nos dio medicamento para el TDAH. En ese momento él tenía como 5 años. Entonces en ese momento nosotros decidimos no dar el medicamento porque pensábamos que estaba muy pequeñito para que tomara ese tipo de medicamentos y cambiamos cosas en la casa, lo inscribimos a actividades donde él pudiera desgastar su energía y bueno, una serie de cosas que empezamos a hacer en la casa y hubo una leve mejoría y repitió tercero de kinder por la cuestión de inmadurez, por la cuestión del lenguaje y demás. Estábamos en una situación que él estaba repitiendo el tercero de kinder cuando te menciono lo que pasó. Los síntomas que ya empezaron a ser un poquito más frecuentes y obviamente pues nos llamó la atención. Para aquellos que no sepan qué es el TDA, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En este caso, lamentablemente, puede ser que hayan dado un falso diagnóstico. Correcto. Pues no sabían a lo que se estaban enfrentando, ¿no? Pudiéramos llamarlo así. Sí, es la realidad. El hubiera no existe, Fer, pero de alguna manera, si en ese momento la neuróloga, en esos 5 añitos que tenía, le hubiera hecho una resonancia magnética, porque en ciertas situaciones de TDAH te hacen resonancias magnéticas, era muy probable que hubieran encontrado el tumor, tal vez el tumor un poquito más pequeño de lo que había pasado ya en 2 años, ¿no? Cuando se descubre, ¿no? Pero bueno, fue como tú dijiste, ¿no? Un mal diagnóstico, pero pues de alguna manera no le dimos el medicamento y a lo mejor iba a tapar la verdadera enfermedad, ¿no? Lo que ya tenía. Hasta cierto punto fue positivo el no habérselo dado. Yo pienso que sí. Ya que te dan, regresando al diagnóstico de que tenía un tumor, recuerdo que fue una época donde ustedes se fueron a vivir a otro lugar. Sí. ¿Dónde fue y por qué? Ok. La situación por la cual nos fuimos a otro país, que fue Phoenix, Arizona, fue que consultando con 2 médicos pediatras de acá de Mérida, nos comentaron que ellos no habían tratado nunca ese tipo de tumor, que solamente nos recomendaban un hospital que está en el Estado de México, nos recomendaron con un oncólogo pediatra y teníamos unas conexiones por el medio de trabajo de mi cuñado, donde habían atendido a un chico llamado Jerry, que en este momento ya falleció, donde él tuvo un tumor en el cerebro y lo atendieron en Phoenix, Arizona. Porque al parecer en Estados Unidos el Instituto Barrow, que está en Phoenix, está especializado para tumores en el cerebro y nos recomiendan a ese hospital. Nosotros mandamos todos los estudios de Javi y nos dijeron que sí. Claro, tardaron un poquito en contestar, pero al final nos dijeron que sí, que podían tratarlo y que podían operarlo allá. Y es por eso que llegamos a Phoenix. Pero pues nuestra estadía se supone que iba a ser de 1 mes, mientras lo operaban y su restablecimiento y demás. Pero bueno, estuvimos allá de septiembre hasta el siguiente año, a febrero o marzo del siguiente año. Estuvieron una buena temporada. Sí, estuvimos una buena temporada acá. ¿Ya para eso tenías a tu pequeña? Sí, ya en eso ya estaba la niña, ella tenía 2 años, estaba pequeñita, y la tuve que dejar pues en casa de mis suegros, porque pues no la podíamos llevar, íbamos a estar en estudios, en hospitales, y pues bueno,
en ciertos momentos no tenía ahí en dónde estar ella. Porque nosotros, dentro de cada hospital de niños, que en este caso estuvimos en el Phoenix Children's Hospital, hay una casa Ronald McDonald, que es ahí donde se quedan los papás, la familia de los niños que están en tratamiento. Entonces solo había lugar para ustedes dos como padres. Sí. Y ella se tuvo que quedar. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues bueno, fue muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, al principio sí fue una situación de que, ¿qué va a pasar con ella, no? Pero también tenía yo el pendiente del niño. Entonces, yo tuve que tomar la decisión de que ella se tenía que quedar. Fue una cosa muy fuerte, pero tenía que ser así. ¿Cuánto tiempo estuviste alejado de ella? Pues fueron de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, fueron más de 6 o 7 meses. Que solamente hablábamos por teléfono, hacíamos videollamadas, pero estaba muy chiquita, tenía 2 años. Pudiéramos decir que ella no comprendía hasta cierto punto qué es lo que estaba pasando, pero sí lo sentía. Correcto, claro que sí, sí lo sentía. Y obviamente sabía que había pasado algo, que su hermano estaba en tratamiento, pero ella a lo mejor en su cortita edad no comprendía lo que estaba pasando. Conforme ella fue creciendo, ¿qué le contaste de Javi? Bueno, ella desde el principio ya sabía, ¿no? Que él tenía cáncer, de que nos alejamos de México por su tratamiento. Y dice que hay partes que se acuerda y hay partes que no. Lo único que ella me decía es, ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué no estuve con ustedes? ¿Por qué no me llevaste? Yo le explicaba, porque mira, pues tu hermano necesitaba estar en hospitales, tú no podías estar donde te dejábamos, estabas muy chiquita, y pues tú no podías correr también tanta escuela, y ahí, bueno, esa fue la explicación y fue realmente la realidad, la verdad, ¿no? Claro. Retomando el tema de Phoenix, Arizona, Okay. donde ustedes se subieron ahí una larga temporada, ahí operan a Javi. Sí. Al final, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron ellos? Bueno, él lo operan en septiembre del 2011. Duró muchísimas horas la operación. Al final, el médico nos comenta que por su experiencia, que no era un tumor canceroso. Pero al hacer la biopsia y al entregar los resultados, se dan cuenta de que pues, era un tumor de grado 4. Era un tumor altamente agresivo. En ese inter, como le abren el cerebro, Javi empieza a presentar agua en el cerebro, esa situación de hidrocefalia, en donde él le tuvieron que volver a intervenir como la semana de operado para ponerle una válvula para que pueda drenar todo ese líquido que se le había formado en el cerebro, y lo vuelven a intervenir como a los 10 días. Al ver todas esas situaciones que pasaban en menos de una semana, ¿qué sentimientos afrontaste tanto tú como tu esposo? Miedo, confusión, el no saber qué te deparaba el destino, ¿no? Sí, fue algo muy, muy fuerte. Y bueno, y al final el diagnóstico del cáncer, pues sí, fue para nosotros muy, muy fuerte. Hablando que fue de fase 4, ¿tú te aferraste? ¿Tenías alguna esperanza de que, por decirlo, yo sé que va a vivir, fuiste positiva? Sí, yo decía, no, son cosas de los médicos, o sea, yo no creo que pase, o sea, realmente no hay algo escrito. Ellos pueden decir que es un tumor de grado 4, pero pues no creo que, o sea, las mamás, en ese momento yo me aferré a una esperanza, ¿no? Y la esperanza de que el niño estaba vivo en ese momento y que estaba bien, bueno, dado sus circunstancias que tenía, ¿no? Yo creo que fue pues tal vez el no aceptar el diagnóstico y seguir llevando al niño como si estuviera bien. Claro, después de allá vinieron, vinieron radiaciones y después la quimioterapia, que era en este caso tomada. ¿Durante ese proceso recibiste algún tipo de ayuda psicológica, algún apoyo emocional? Durante ese tiempo, en el hospital hay voluntarios que se acercan a platicar contigo,
se acercan a hablar con el niño, en el cual, pues, de alguna forma sí hay como un apoyo en cuestiones de hospital con pacientes, ¿no? Y los padres de familia. Pues de alguna manera estar en el hospital era como estar en un centro de, como estar en Disneylandia, porque realmente el hospital está totalmente animado. Los niños llegan a sus consultas y los reciben con juguetes, con juegos, dependiendo de la edad, obviamente, ¿no? Hay perros, hay perritos que van a los cuartos a llevar terapia a los niños para que los niños puedan estar de mayor humor, de mayor ganas de estar en el hospital, porque pues imagínate un niño de 5 años, 6 años, 8 años acostado en una camita, pues obviamente pues no es viable que estén acostados, ¿no? De los que pueden caminar, hay un área de juegos en cada pasillo donde nos llevan al área de juegos, y te digo, tienen esta terapia de los perritos que los van a visitar 1 o 2 veces por semana. Hay muchos voluntarios que van como payasos, jugadores de hockey, jugadores de fútbol americano, del estado, de jugadores de béisbol, que van como voluntarios a llevar comida, pizza, conversar con ellos y, oye, pues el autógrafo en la gorrita, ya sabes, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso hace que el hospital se vuelva así como una situación de alegría. ¿Cómo era el estado de ánimo de Javi? El estado de ánimo estaba muy bien, muy bien. O sea, realmente, pues no parecía que estuviera enfermo. Estaba tranquilo, obviamente como un niño de su edad, pero sí había cosas como la quimioterapia o la radiación, que había días que estaba un poquito desanimado o con sueño, pero después al otro día, como si nada, sí. ¿Alguna vez te preguntó, mamá, qué me está pasando? Sí, sí, le tuvimos que decir que pues que tenía cáncer y que era un tumor que se encontraba en su cabecita y pues que lo estaban tratando y pues toda esa medicina y la radiación y la quimio era para que el tumor redujera. Después de estar ahí 6 meses, regresan a México, regresan aquí al estado de Yucatán. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué decidieron regresar? ¿Le dieron el alta? ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que el tumor ya había reducido en un nivel en el cual ya estaba más pequeño que lo normal. Acuérdate que lo operaron, le quitaron la mitad del tumor. Nos regresan a México, pero de alguna manera teníamos que estar viajando de alguna manera constante para checar cómo estuviera él. Entonces nos decían que no tenía caso que siguiéramos en Phoenix. Entonces nos regresamos acá a México, a Mérida, y estuvimos hasta la fecha de abril, donde le tocaba otro chequeo. Entonces nos mandaron, pero pues obviamente con las medicinas, porque tomaba varios medicamentos, igual, y obviamente nos llevamos quimioterapia de ahí para acá, para que él siguiera tomando cada mes, porque la quimioterapia seguía. Y nos dijeron que pues de alguna manera tendríamos que llevar a algún doctor de conexión, por cualquier cosa si se sintiera mal el niño y demás, ¿no? Y pues hasta abril estuvo bien, regresamos a Phoenix en abril, lo volvieron a checar, y al hacerle la resonancia vieron que el tumor ya había reducido considerablemente desde que nos quitamos en el mes de enero, febrero, por ahí. Fíjate que algo que quiero destacar de esta parte que mencionas de los medicamentos, que me da gusto que ustedes hayan hecho todo lo posible, que gastaron sus recursos. Para un Sí. hijo no hay un límite, buscas la manera de cómo hacerle, pero tu hijo sale porque sale. Pero lamentablemente, en que estuve haciendo unas investigaciones, México ocupa el primer lugar en desabasto de medicamentos de cáncer infantil. Correcto. Lo cual es completamente lamentable, porque muchos niños están sufriendo. Entonces, tú tuviste esa oportunidad de llevar a tu hijo a un país del primer mundo, en el cual pues sí, él estuvo en un hospital, pues yo me imagino que inimaginable en México. Esa es la realidad. Sí, tuvimos la oportunidad gracias al trabajo de su papá, porque su papá tenía gastos médicos mayores y obviamente se pudo manejar por la aseguradora, pero no todos cuentan con gastos médicos mayores. Nada más papás de escasos recursos cuentan con un seguro social, en el cual el seguro social no hay medicamentos, no hay menos quimioterapia.
¿Tú crees que hay alguna alternativa médica que pueda ayudar a los niños o de lo que pudiste investigar? Depende de cómo esté el grado de cáncer. Si es un gran cáncer grado 1, grado 4 o grado 2, perdón, yo creo que ahí sí, de alguna manera hay alternativas, hay medicamentos o de alguna manera lo que le llama medicina alternativa. O sea, y también de alguna manera en Estados Unidos hay medicina que todavía está en pruebas, medicina que todavía está en pruebas para ver si de alguna manera surgen efectos. Entonces, de alguna manera, yo pienso que cuando se descubre en un grado primario, en un grado inicial, en los niños, yo pienso que sí hay formas de que el niño salga adelante. Correcto. Mi perspectiva, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Claro que, pues obviamente, estando ahí, te metes y lees y te metes, investigas y ves que hay cientos y cientos y cientos de terapias y jugos y muchísimas cosas, ¿no? ¿Agotaste esos recursos? Agoté la mayoría. De hecho, mi suegro viajó a Cuba porque hay una medicamento, bueno, es un medicamento, es un líquido que se extrae del escorpión, se llama escorpión azul, en el cual ese líquido se le da en el líquido al niño como gotitas, a los niños que tienen cáncer o a los adultos también. Entonces mi suegro viajó a Cuba, trajo ese medicamento y al niño se lo empezamos a suministrar. Más, muchísimas cosas más que nos recetábamos, que nos recetaban amigos, familiares, conocidos y demás, ¿no? Para ese punto ya habías tenido ese diagnóstico que Ya. no había una mejoría y era una calidad de vida que él iba a tener. Sí, lo que pasa es cuando se descubre el tumor y hacemos una junta, el oncólogo, la neuróloga y demás, nos comentan que ellos van a tratar de darle a Javi una calidad de vida y tratar de que de alguna manera reducir el tumor. Pero las expectativas eran totalmente malas, eran nulas. O sea, de hecho, comentaban que eran meses, 10, 11 meses de vida. O sea, eso te lo tienen que decir. En ese momento no estuve de acuerdo, pero después ya pasaba el tiempo y te tenían que decir la verdad. No te podían decir falsas esperanzas, ni te podían decir, no, pues se va a llevar 2 años, 3 años. No, o sea, eran meses de vida. Y pues de alguna manera entendí que ellos no te pueden mentir. Primero por las demandas que están a la hora del día en Estados Unidos. Y segundo, pues no te pueden crear una falsa esperanza. Te tienen que hablar con la realidad. Y que eran entre 10 y 11 meses de vida para Javi. ¿Y cuánto tiempo pasó? Ese tiempo pasó, entre 10 y 11 meses. Para ese punto ya estabas recibiendo terapia, ¿no? Para ese punto todavía no, porque estábamos en Phoenix. Fue la primera diagnóstico que tuvimos y en esa junta se comentó esa situación. Recuerdo que hace un momento que iniciamos, antes de iniciar la grabación, me estabas platicando que tuviste contacto con una tanatóloga. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? La tanatóloga llega a la casa, llega a la familia, porque ella había tratado a un jefe de mi esposo, a la familia, porque ellos habían perdido una niñita de 2 años. Entonces nos recomiendan a ella para asistir a terapia. Y nosotros fuimos a terapia ya con Javi, ya prácticamente a la mitad del tratamiento aquí en México, ¿ok? Estábamos hablando de a lo mejor de mayo, junio, ¿ok? Que nosotros empezamos a visitar a la tanatóloga. Ella, de alguna manera, hago yo un clic con ella, una conexión muy grande con ella, y ella me empieza a preparar hacia lo que ella ya sabía que iba a llegar, pero realmente yo no me di cuenta. Entonces ella me empezó a preparar cuestiones de pláticas. Pues mira, llegó el momento que pues tú sabes, ¿no? Javi estuvo en cama. Entonces ahí me decía, no, pues vas a rentar una cama de hospital. Ahorita todo lo que le entre por la boca y lo que vea es su punto de partida de él para que esté bien. Entonces me empezó a preparar en lo que ella ya sabía que iba a llegar el momento. Pero pues yo lo tomaba, ok, voy a hacer esto, ok, voy a hacer otro. Pero pues realmente, como mamá, no te esperas ese final. Claro. Y en algún momento me dijo, ¿alguna vez pensaste que iba a llegar ese final?
pues no. Y es que ningún papá quiere sufrir. No, como dije al principio, no hay palabras que No. describan ese dolor. ¿Cómo lo has afrontado? Mucha lectura, sigo yendo a terapia, o sea, todo suma. Ahorita estoy en un grupo que se llama Renacer, es un grupo formado por papás y mamás que han perdido hijos. El Taller de la Esperanza, ya no estoy activa, pero estuve en los primeros años de que Javi se fue, era cada jueves, y para mí cada jueves empezaba la semana. Y bueno, después de eso estuve yendo con ella, seguí yo sesionando en los talleres, visitando a Rosa María en terapia, pero después conocí este grupo Renacer y también me identifiqué con el grupo. Y pues obviamente lecturas, libros, todo lo que llegara a mis manos sumaba. Quiero decirte que tú eres muy importante para la familia. Te conocí por medio de mi mamá. Uy, sí, ¿cuántos años, verdad? Y yo me acuerdo de Javi. Yo me acuerdo que lo cuidaba. También cuando, o sea, estuve en ambos procesos, ¿no? Cuando Javi estaba bien, cuando sano. Javi estaba bien y cuando también estaba durante esa enfermedad, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no? Que un día antes de que él falleciera, pues nosotros vamos a visitarlo porque justo ustedes viajaban constantemente, Claro, ¿no? Entonces, sí, también no podías exponer al niño a las personas, porque claro. obviamente tenía muchos cuidados él. Sí, ¿no? porque sus glóbulos blancos, globos rojos estuvieran al nivel, entonces una gripa, ya sabes, ¿no? Era cuestiones de que tenía que estar cuidado, sí, con muchos cuidados. Y algo que me acuerdo precisamente es que cuando lo fuimos a ver, tú le preguntaste que si se acordaba de él y él dijo que sí. Y para mí eso fue bonito, porque yo conocí a un niño alegre que jugaba, que, que fue un niño, como tú dices, muy esperado, que lo vi crecer hasta cierto punto. Y quiero decirte que eres una mamá extraordinaria, porque has afrontado esta lucha, que lamentablemente no todos los papás lo afrontan de una manera positiva. Y para ti fue complicado también. Sí, cómo no, claro. ¿Cuántos años tendría Javi ahorita? 18. En noviembre 5 cumpliría 19. Sí, sería todo un hombrecito. Todo un hombre. ¿Qué representa esta foto para ti? Pues muchas cosas, un niño travieso, feliz, inquieto y lleno de vida. Y lo que le tocó vivir no fue algo fuerte. ¿Qué aprendiste de Javi? Viendo esta fotografía, teniendo todos esos recuerdos en mente, ¿qué aprendiste de él? ¿Qué aprendí de él? Bueno, es una pregunta muy, muy grande. Su valentía, su fuerza, su coraje, sus ganas de vivir. Él se aferró a la vida Sí, y no sabía lo que él se estaba enfrentando. Lógicamente, no es lo mismo que tú lo comprendas a que un niño de 7, 8 años sí lo comprenda. comprenda la magnitud de lo que se está viviendo. Fíjate que cuando llegaste, trajiste esta fotografía y un peluche, que vamos a pedirle el favor aquí a nuestro camarógrafo que nos lo haga llegar. Ok. Es de un personaje que le encantaba mucho. Gracias. Es el Capitán América. Se lo regaló un amigo de la familia. Y pues bueno, aunque muchos juguetes más, ¿no? Porque realmente, te digo, del hospital salía atiborrado de juguetes. Y ya pero bueno, este fue uno especial porque le gustaba el Capitán América. La pregunta que nos lleva a algo complicado y difícil para mí de hacerte, pero creo que es importante que nos digas tú de manera personal, ¿cómo afrontaste el día que ya falleció Javi? Bueno, el día que se fue Javi, nos estaba acompañando una hermana. Ella ya ha ido como 2 noches anteriores a la semana, creo que fue como 4 veces a la casa, en las cuales eran
Ya las últimas semanas ya eran muy cansadas porque de alguna manera pues no dormíamos. Él casi ya no dormía, tenía mucho dolor en la espalda porque de alguna manera pues creo que no te comenté que hizo metástasis, después ya el tumor, se volvieron varios tumores en la espina dorsal, entonces ya no caminaba y había días en los cuales él tenía mucho dolor y pues obviamente pues era atenderlo como si fuera un bebé. Entonces eso pues prácticamente ya era muy agotador. Esa noche en que esa madrugada en que se va él, pues sí, pues no lo esperábamos, pero sí unos días antes yo me acerqué a mi esposo y le dije, yo lo veo muy mal. Yo lo veo mal y me decía, no, es algo temporal, me va a salir y pues bueno. Entonces el día que se fue o la madrugada que se fue, él ya casi no respiraba, él casi ya no respiraba, ya tenía como esa situación de la respiración y yo veía que pues ya no estaba a gusto, ya él ya no estaba, ya su cuerpecito se estaba deteriorando. Entonces tú como mamá te das cuenta, pues que ya no están muy bien las cosas. Entonces el día que partió, sí, pues fue un momento en el cual no sabes qué va a pasar. Esa es la realidad. ¿Qué te vas a afrontar al día siguiente? Y yo creo que el momento no te cae el 20. Entonces yo no estuve tan aferrada el día del velorio, yo no estuve tan aferrada hacia él, porque yo sabía que ya no estaba él. El problema fue el día siguiente Y los días posteriores. y los días posteriores. Eh, no tengo palabras. No soy mamá, pero como dije al principio, no hay palabras que describan ese dolor. Si a mí me dolió y muchos ese día estábamos choqueados, Sí. no me imagino tú cómo deberías estar, ¿no? Y trato de ponerme en tu lugar. Entonces, te agradezco mucho que hayas accedido a esta entrevista porque no es un tema fácil y que puedas tú decir, sí, lo voy a hablar con toda tranquilidad. Pero estás aquí, estás siendo fuerte, afrontando, como se llama el programa, afronta lo que vives. Y para finalizar, me gustaría que le dijeras algo a esos patitos, mamitas, familiares que están viviendo no solo cáncer, cualquier enfermedad. ¿Qué les dirías tú hoy por hoy? ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué ayuda o qué alternativas hay para que ellos puedan sobrellevar ya sea el duelo o una enfermedad? Pues bueno, si están atravesando una situación de duelo o una enfermedad, que se acerquen a asociaciones, ahorita hay muchísimas, y de alguna manera recibir apoyo, porque realmente en las pérdidas, tanto de un hijo o de cualquier integrante de la familia, sí se necesita tener un apoyo, porque sola no puede salir. Y de alguna manera, si están pasando por esta situación, tiene que, de alguna manera, que haya más unión familiar, más convivencia, porque de alguna manera hay como un caos en esa familia, en ese momento, ¿no? Entonces, echarse culpas, o tú tuviste la culpa, o yo tuve la culpa, no sé, es tratar de no echarse culpas, porque de alguna manera no llegas a ningún lado, o no se llega a ningún lado, nada más se llega a una situación en la cual puede fraccionarse la familia. Entonces, que tomen terapia grupal, o sea, ya sea de familia o solo de matrimonio, o papá o mamá, pero sí tiene que haber una ayuda, porque si hay hijos de por medio, pues de alguna manera sí son afectados. Y los hijos también, hay terapias ahorita para los niños, hay tanatología infantil o pediatra. De hecho, tu pequeña llegó a Sí. tomar o sigue tomando. En este momento no, pero en los primeros meses o los primeros años de que Javi se fue, sí estuvo yendo con una tanatóloga pediatra, que de alguna manera en mi vida no hay muchas, pero sí hay como 4 o 5 pediatras tanatólogos ahorita. Yo creo que hasta más, ¿no? Ahorita con la situación del duelo y la tanatología, yo pienso que ahorita en el 2023, hay más aperturas, hay más situaciones en las cuales que cuando me pasó a mí en el 2012. Y yo no sé, la verdad siempre lo he dicho, no sé qué hacían las mamás o los papás hace 30, 40 años, donde la situación de tanatología no estaba avanzada, no había grupos de duelo, de autoayuda. Yo no sé cómo lo hacían, ¿no? Cómo sobrevivían realmente, ¿no? Y qué importante es esto que nos dices, porque
Digo, aparte de la situación a la que tú te enfrentaste, obviamente a partir de la pandemia las cosas cambiaron por completo. Totalmente. Y justo estábamos platicando antes de iniciar la grabación que la tanatología abarca muchos aspectos, no solo el duelo de la pérdida de un ser querido, de un familiar, sino también del trabajo, de cualquier aspecto. Entonces, Una pérdida significa un duelo, ya sea de un familiar, de un ser querido y también de un trabajo. Perder una casa o perder una situación es un duelo. Hasta una mascota es un duelo y hay que saber tratar. Un duelo maltratado, pues a la larga, pues no puede llevarte a una vida feliz o plena, porque el duelo va a seguir ahí. Decían que el duelo se lleva toda la vida y tienes que aprender a vivir con él. Y es que es algo que exactamente a ese punto quería llegar. No es algo que tú digas, lo voy a superar. No, son cosas que lamentablemente no se pueden superar en este momento, pero sí se puede aprender a vivir con él. Aprendes a vivir con él. Con ese dolor. Con ese dolor. Muy bien. Además de las palabras que nos acabas de mencionar, me dijiste que escribiste una reflexión de todo lo que has vivido. ¿Te gustaría leerla en este momento? Sí, espero que de alguna manera les sirva a todos que están pasando por esta situación, ya sea de la pérdida de un hijo o de un familiar, porque de alguna manera es algo que pues tiene uno que afrontar en la vida. Entonces no sé si me dejes leerlo. Dice así, perderás a alguien que amas y que tu corazón se romperá en 1000 pedazos. La mala noticia es que nunca superarás la pérdida del ser amado, pero la buena es que vivirá por siempre, vivirá en tu corazón y dejará huella. Y de alguna manera es como una pierna rota, que está rota, pero nunca va a sanar del todo. Cuando haya frío, te dará mucho dolor. Aprendes a caminar con ella, y así también no se supera la pérdida de un ser amado. Solo se aprende a vivir con ella. Duelar es honrar porque es la forma natural que el amor le rinde tributo a lo que extraña. El duelo y el amor van en conjunto y no se puede tener el uno sin el otro. Por eso el duelo nunca termina, porque el amor no termina. Es el precio en el cual se paga por amar y aún así no quisiéramos amar un poco más. Porque el dolor del cielo no se compara con la dicha de haberte tenido en mi vida. Qué bonitas palabras. Y algo que quiero destacar, ya para finalizar, es que México no es la excepción del cáncer. Ya vimos aquí el caso de mi amiga Rosana, que lamentablemente su hijo desarrolló el cáncer en el cerebro, pero no solo es eso. Hace unos días estaba yo investigando y le estaba comentando a ella que a mí me llamó mucho la atención ese dato. Al momento de que están creciendo los niños, siempre manifiestan ese dolor, ¿no? En los pies, porque lógicamente está creciendo el cuerpo, se estiran los huesitos y todo eso. Entonces, es importante que ahí en casita, por favor, si tu hijo te dice, me duele más una pierna que otra, es importante. Es mejor exagerar cuando tienes hijos, ¿no? Sí, hasta correcto. cierto punto. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones el cáncer se aloja en el hueso, en una de las rodillas, y eso puede ocasionar una mutilación. Pero si no lo detectamos a tiempo, puede llevar a una metástasis y lamentablemente el niño perder la vida. En este caso fue Javi el que perdió la vida en un tipo de cáncer, que fue un tumor cerebral. Pero existen millones de tipos de cáncer. Así que es importante que ahí en casita estén muy pendientes del crecimiento de los pequeños. Pues esto fue Afronta lo que vives y no te pierdas nuestro próximo episodio.